costumbre, vamos a hacer un par de preguntas, ya antes de comenzar nuestro estudio y a ver si vamos viendo hacia dónde va la exigencia número 15, que es la que toca el día de hoy. La primera pregunta, ¿a quién o a qué le tenemos temor o miedo? ¿A qué le tememos? ¿O a quién le podemos tener temor? A alguien que nos puede, que sabemos que nos puede causar daño, ya. ¿A quién más le podemos tener temor? ¿O a quién? Ahora, paréntesis, estamos hablando de ese miedo, ¿ya? Eh, claro, eso que nos paraliza. ¿M? A ese tipo de miedo, a la velocidad, ¿m? La incertidumbre. Hay otra pregunta y que tiene relación. ¿Hay algún tipo de personas que nosotros le tenemos miedo? ¿Algún profesor por ahí? ¿Algún médico que a esos profesores que uno los ve, oh, dice, ya me toca con este profesor, algunas autoridades? Es que yo creo que todos también respondemos de distinta manera al temor. Y a lo mejor esa persona que está fuera de sí, a alguien no le va a causar temor, porque no sé, va a saber controlarlo o algo. Pero y por otro lado, ese profesor me puede paralizar. Por ejemplo, yo soy súper tímido y yo no podía hablar adelante, por ejemplo. ¿Ya? Y resulta que tuve una profesora en la U, que ella en la primera clase nos dice, mire, ustedes van a exponer sobre un tema que ustedes conocen. No quiero que sea un tema sobre la materia, nada, un tema que ustedes dominen. Y cuando yo me fui a matricular a la U y dije la carrera que iba a estudiar, al tiro, uy, si esa profesora es terrible. Entonces yo llegué con mucho miedo. La cosa que, bueno, el tema que yo expuse todo, y ella a todos los compañeros le iba haciendo preguntas. Y yo vi como algunos compañeros literalmente les tiritaba la pera. Entonces, hay distintas formas de cómo uno puede responder a ciertos temores, a ciertos miedos, a ciertas personas. ¿Ah? Eh, Uno igual tiene ciertos miedos y a lo mejor el miedo que yo tengo o el temor a lo que yo le tengo no es otra persona lo maneja de mejor manera o no le tiene temor. ¿Mm? Entonces, ahí, claro, puede, por ejemplo, yo le tengo terror a los ratones. O sea, a mí es un tema que me paraliza. Y Rosy es testigo. No, es como, es una sensación muy extraña. ¿Hasta dónde debemos temerle a estas personas? O sea, ¿hay un límite? Por ejemplo, yo tengo un primo que cuando era chiquitito, muy chiquitito, tendría unos 5 años, un día creo que iba en la calle y ve un carabinero, ¿ya? Y el típico lo va a saludar al carabinero y le dice, carabinero, ¿usted tiene pistola? Y el carabinero le dice, sí. Y mi primo le dice, no me mate. Así con esa inocencia de niño, no por un tema que se le haya inculcado, sino que saber que tenía un arma. ¿Hasta dónde tiene un límite ese temor? ¿O, o puede llegar a ser ese temor, ese miedo que nos paraliza? Uno no se pone todo lo mismo, con mismas cosas que depende de la situación. Por ejemplo, yo tengo terror a los truenos, terror. Mm. Entonces, pero si estoy
estoy yo sola en la casa con los niños, obviamente no puedo, dejo mi temor, mi terror a un lado, tengo que estar ahí protegiendo, cuidando y todo. Pero si estoy sola o no, yo, como, me paraliza eso. Creo que todos de alguna manera llega un momento en donde tenemos que dejar de lado nuestro temor. Como creo, porque uno, no sé, como mamá, a mí subirme a estos juegos adrenalínicos y eso, desde que lo he analizado, desde que fui mamá, como que toda esa adrenalina de juego, fantasía, de esas cosas, no. ¿Por qué? No sé. Como que no puedo estar en altura, me paraliza, es como desde que fui mamá, no sé por qué, pero algo hay que analizar. Pero creo que sí, debe haber algo que en algún momento te cambie ese temor. Ujú. ¿Cuándo no debemos temerle? Quizás también está respondida a esa pregunta. ¿Cuándo no debemos temer? Quizás cuando uno, como decía Rosy, eh, cuando uno tiene que mostrar esa careta o no sé si careta, pero de uno tener esa responsabilidad ante el resto. Mm. Yo creo que cuando, no sé, pues yo como yo no soy como muy miedosa, pero sí, obviamente que han habido situaciones que a uno le causan temor y toda la cosa. Pero pienso que cuando uno debiera como decir ya esta cuestión ya está pasando de la raya, cuando eso ya te empieza a alterar tu vida. O sea, te altera, o sea, te empieza a alterar todo, o sea, y ahí tú tienes que pensar, no, hay que ver lo que pasa, o sea, por qué. Eh, yo creo que eh, los miedos, en general uno dice, sí, yo tengo miedo a un profesor, puede hacer esto, pero los miedos yo creo que tienen que tener, hay como algo en uno que uno se tiene que hacer ver. No digo que hacer ver con un psicólogo o necesariamente para ir a un psicólogo a decir, a ver, ¿por qué yo tengo estos miedos? Pero es una cuestión que uno dice, cuando esas cosas te empiezan a alterar tu vida diaria, cotidiana, yo creo que ya es como no. O sea, por ejemplo, ese caso del profesor, o sea, ¿hasta cuándo debo temer? Hasta que mi ramo esté en juego y tengo que afrontarlo, o sea, y tengo que pasar ese ramo, o sea, mi temor tiene que, en algún momento, ¿cierto? Tiene que parar, no puede seguir, porque nos paraliza, o sea, como decía María Eugenia, ¿cierto? Va afectando nuestra vida. ¿No? Ahora, en ese... Sí. Yo recuerdo cuando llegamos a vivir allá al campo, había una familia que vivía en la calle cuando vivía Pablo. Pero como los tres más se fueron porque no salía una casa acá en Cajón. Me quedé sola, y Andrés, voy a estar y un poco de chicas todavía. Me acuerdo claramente de un día, segunda noche, que estaba sola y que yo era, como dice la Rosy, la que tenía que demostrar que iba a salir a defender si algo pasaba. Recuerdo que los perros empezaron a ladrar y yo empecé a sentir que durante este viaje por la ventana y qué pasaba, por qué ladraban los perros. Y me acuerdo que fue tanto mi miedo, yo de repente como que recurría, no me quedaba otra cosa. ¿Dónde puedo sentir este miedo? No, tú eres mi protector, cualquier cosa que me pase, no se escapa tu voluntad, así que por favor, que este miedo desaparezca. Y fue así como desapareció inmediatamente. Y me fui a acostar tranquila y nunca más volví a sentir ese miedo así, ese miedo que me estaba empezando a controlar. Así que creo que ante esos temores, lo único que nos queda es recurrir al Señor. Y justamente vamos para allá. Ese temor, ¿cierto? Tiene que ver algo con nuestro servicio a Dios. ¿Puede afectarlo o no? Claro. O- pero,
Pero ojo, igual yo creo, claro, le caían mal los de Nínive, pero yo creo que también le tenía miedo porque él sabía, y lo reconoce, él sabía que si él predicaba, los ninivitas se iban a arrepentir. ¿Mm? Claro, o sea, era ese temor a Dios. Y muchas veces nosotros, yo lo hablo de manera personal, eh, hubo un tiempo donde yo realmente como que me alejaba de Dios para no servir, porque eso me implicaba muchas veces, como yo les decía, ese temor, o sea, esa timidez, el enfrentar gente que yo no quería enfrentar, o en público, o cualquier cosa. Claro, tenía ese, y lo tengo todavía, ¿eh? Ahora lo tenemos un poco más dominado. O si no, yo no sé si ustedes se acuerdan de esa canción de Stanislao Marino, La Gran Tribulación. De esa joven va gritando mamá, no sé si lo más antigua. Es una canción que uno tenía pesadillas con este tema del dispensacionalismo, el rapto y toda esa era una cuestión que era muy... eh, es una canción y sobre todo en el tiempo cuando uno no sabía mucho, causaba pánico, causaba miedo. Ahora, en nuestro contexto, y esta es la última pregunta, en nuestro contexto, ¿podría ser, nos podría salir caro o costar caro el ser fieles a Cristo? Muerte, persecución, ser preso, no sé. ¿Ah? Todavía no, en este momento. Podría llegar a ser en Ujú. tiempo futuro. Perder la vida incluso. Si fuéramos fieles. Fieles, fieles. O sea, eso es como el extremo. Ya esos son como los extremos, pero quizás no es extremo, pero sí el ser fieles a Cristo y al actuar de esa manera puede traer consecuencias a nuestra vida. ¿Mm? En mi caso, Mm, lo que he visto yo en mi vida, empecé a tener problemas con mi esposo. mm, Yo no conociera, no que sea obra de Dios, yo lo calificaría como algo caro. Pero a medida uno va conociendo a Cristo, no es que mm, sea caro, sino que es parte de esto. mm. Pues, Sí. Hay un hermano en Ancud, hermano Manuel. Él fue buzo ahí en la iglesia donde yo pastoreaba. Eh, Fue una persona que en su tiempo tuvo mucha plata. Con este tema de la fiebre del loco y todo. Y obviamente una vida así de desordenada también. Y era el poco tiempo que llegó a la iglesia, le dio un accidente vascular. Y él, obviamente, su diagnóstico era muerte. Ya, él después se recuperó y ahora uno lo ve y tiene que conocerlo muy bien para saber las secuelas con las que él quedó. Y él siempre dice lo mismo, que lo mejor que a él le pudo haber pasado es el accidente vascular, porque con eso él conoció realmente a Cristo. Y él, obviamente, en esa vida desordenada, tuvo su esposa, la dejó, después estaba con otra persona que era con la que estaba cuando él llegó al Señor. Y después que salió del hospital, le dijo: o me sigues o nos separamos. Y se separaron. Así de sencillo. Él es muy radical en en su postura, pero él siempre dice lo mismo, que lo mejor que a él le pasó fue haber conocido a Cristo. O sea, perdón, el accidente vascular. Hay una película, ya terminando con las preguntas, que quizás los más
antiguos la conocemos y la hemos visto, que se llama Danza con Lobos. No sé si alguien ha escuchado esa película. Es del año 90. Es de Kevin Costner. En el inicio de la película es orientada a la guerra civil de Estados Unidos. Él es un capitán ya que va en su caballo y como que él va, ¿cómo se llama esto? Pasa por el medio de los enemigos ya y le empiezan a disparar. Y es lo único que quiere morir, pero finalmente no muere, ¿ya? Y él dice que él quería buscar, él buscaba la muerte, tratando de buscar la muerte, él fue elevado a la figura de héroe, porque él como que desafió la muerte y no lo logró. O sea, y no murió finalmente. Ahora, por otro lado, y en esa misma línea, hoy día se celebra o se conmemora el Día de la Bandera acá en Chile, y por este tema de los 77 soldados que murieron en la batalla desde la Concepción, en la Guerra del Pacífico. Que ellos son héroes dentro del ejército, ¿cierto? Por rendir su vida por la patria, por no rendirse ante el enemigo. Estas personas, este actor, ¿cierto? O este personaje, más estos soldados que murieron de verdad, incluso un niño de 16 años, un subteniente, eh, ¿tuvieron algún temor? ¿Qué fue lo que en estas personas provocó ese acto heroico, por así decirlo, de llegar al punto de sacrificar su vida por algo superior? Claro, de hecho el que iba a cargo, el Ignacio Carrera Pinto, él dice, por mis venas corre la sangre de los Carreras. Entonces él por eso no iba a, a rendirse ante el enemigo. ¿Cómo podemos nosotros conquistar o vencer el miedo? ¿Mm? Aquí viene la... Existen 3 pasos para conseguir que el miedo no nos paralice. 3 sencillos pasos. Son sencillos. El primero es aceptar que nosotros tenemos miedo. O sea, primero yo tengo que aceptar. O sea, yo temo a esto. ¿Ya? Eh, sabe, todo, ¿cierto? Lo que hemos conversado, de una u otra manera a algo le tememos. Tenemos una debilidad. Y esa debilidad nosotros la tenemos que aceptar, en primer lugar. Lo segundo es identificar específicamente cuál es ese miedo. Por ejemplo, Superman sabe que algo le hace mal. ¿Qué es eso? La kriptonita. ¿Ah? ¿Cuál, guardando todas las proporciones, no quiero decir ninguna herejía, pero cuál es nuestra kriptonita? ¿Qué es lo que a nosotros nos, eh, nos da ese temor? ¿Ah? Los truenos, los ratones, un profesor, alguna circunstancia X. ¿Qué es lo que nos da miedo? Reconocer, o sea, identificar. Y lo segundo, o sea, y lo tercero, perdón, es mirar al miedo a la cara y hacerlo concreto. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro peor enemigo siempre, y yo creo que alguien lo puede saber aquí, es nuestra mente. O sea, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros, y me incluyo, que hemos pasado la noche en vela
por algo que nos atemoriza o nos da miedo. Hemos tenido pesadillas, ¿cierto? Crisis de ansiedad, de todo por algo que nos da temor. Y muchas veces, después que pasa una situación o cualquier cosa, decimos, ¿y por esto era? ¿Mm? Algo tan sencillo y me pasé, no sé, una, dos, un mes en vela, cuando era tan fácil resolverlo. Entonces, esas cosas son las que nosotros debemos de también analizar. O sea, primero, aceptar que tenemos miedo, identificar cuál es nuestro miedo y mirar a la cara ese miedo. O sea, saber que ese miedo puede ser hasta en nuestra mente eh, solamente. Y a lo mejor no es algo tan grave como lo que nosotros pensamos. ¿Mm? Nosotros somos capaces de imaginar cosas mucho peores que la realidad. Hay veces que nosotros nos pasamos unas películas, pero mejor que Hollywood. Unas novelas más tristes que la Rosa de Guadalupe. Y resulta que todo es mucho más sencillo, ¿ah?, de lo que nosotros pensamos. Para superar los miedos, lo mejor es centrarnos en nuestra motivación. ¿Qué es lo que a nosotros nos motiva? ¿Ah? Hay un psiquiatra, Víctor Franklin, que era un psiquiatra judío, que él durante la Segunda Guerra Mundial pasó por muchos campos de concentración y campos de exterminio. Según él, lo que él decía era que no se salvaron de aquellos campos los más fuertes, ni los más cultos, ni los mejor preparados, sino que se salvaron aquellos que tenían una motivación más allá de su propia vida. En el caso de él, su motivación era contarle al mundo lo que él había vivido. O sea, ¿y cuántas veces no ha pasado a nosotros o hemos visto personas que quizás no, humanamente hablando, no le tenemos fe, ¿cierto? Pero son muy valientes en algunas cosas. O la motivación los mueve a hacer cosas extraordinarias. ¿Cuántas veces nos hemos visto un reportaje de supervivencia, ¿cierto? Que a alguien se le cae una roca y saca fuerzas de no sé dónde para librarse de esa roca. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva a hacer ciertas cosas? La exigencia que vimos la semana pasada, la exigencia 14, nos hablaba de no afanarnos, ¿se acuerdan? De vivir el día a día, que como yo dije me tiró muchos palos. De algo que nos quita la paz. O sea, el pensar en el mañana me puede llegar a quitar la paz, o me quita la paz. Esta exigencia, la que vamos a ver ahora, es dar un paso más en, en no tener que afanarnos en algo, ¿ya? Pero aquí la instrucción dada por Jesús es la siguiente, y ahí viene esa. No os afanéis ante las amenazas del hombre. Lo que Jesús nos dice es que no debemos afanarnos por lo que el hombre nos pueda llegar a amenazar.
En la exigencia anterior nos hacía entender Jesús que podemos tener necesidades, pero estas necesidades estaban cubiertas por Dios. O sea, todos tenemos necesidades, todos podemos pasar frío, hambre, pero eso está cubierto. En algún momento Dios va a suplir esa necesidad. Esta eh, esta exigencia y no es hablarlo de forma arrogante, pero nosotros siempre decimos, no, es que yo soy una persona sincera y te digo las cosas como son. ¿Ah? O en el contexto cristiano es, hermanito, en el amor del Señor, y cuando las cosas vienen en el amor del Señor, viene cualquier cosa. Pero yo creo que ustedes han escuchado también ese dicho popular, lo cortés no quita lo valiente. Saber decir las cosas. Y no ir con la caballería encima como se dice vulgarmente. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Mateo capítulo 10, versículos 18 al 19? Que yo le vamos a dar un poquito de contexto, ¿ya? Y lo voy a leer desde el 16. Dice, miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como la serpiente e inocentes como las palomas. Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Y hasta serán llevados delante de los gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entregue, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar. No se preocupen. El versículo 24 en adelante dice, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo llaman Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, ustedes valen mucho más que los pajarillos. ¿Qué nos dice ese pasaje? Quizás en cierta medida nosotros no llegamos todavía al punto de ser encarcelados, pero sí, ¿cierto? Hay un costo de ser fieles a Cristo. Y este pasaje y esta exigencia también tiene que ver mucho con el tiempo que estamos viviendo. O sea, estamos en un contexto, ¿cierto?, donde todo es relativo. Todos tienen una verdad.
Hace un par de semanas atrás, ¿cierto? En la marcha veíamos cómo algunas iglesias se unían a esa marcha del orgullo, tratando de mezclarse con el mundo o su forma de evangelizar, que la verdad que de evangelismo no tenía nada, ¿cierto? ¿A quién no nos anima Cristo con este pasaje? Cristo nos anima a tener valor para decir esta verdad con claridad y sinceridad sin importar el precio. O sea, Cristo nos está animando con estas palabras a decir la verdad. Ahora, me llama la atención, por ejemplo, el verso 19, que dice, no se preocupen por lo que van a decir, porque las palabras se las voy a dar, parafraseando. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que uno dice, chuta, ¿qué le digo a esta persona? Y de repente uno dice, ¿qué fue lo que le dije? ¿Ah? Y es eso de disponerse también en las manos de Dios, ¿cierto? A ser usados por Él y a no tener ese temor. Incluso quizás esto lo llevamos a ámbitos de trabajo, ámbitos de más grandes, pero dentro de nuestra propia familia también, la gente se puede molestar cuando uno le habla del Señor. Y en muchos casos, hasta nuestras familias diciendo que son cristianos, pero viviendo su vida o la vida a su propia manera. Entonces, aquí, claro, Cristo nos está animando a hablar la verdad, sin importar el precio que eso conlleva. Cuando nosotros vemos este pasaje de Mateo 10, del 25 al 34, Jesús en 3 oportunidades da la orden de no temer. En el verso 26, ya, no los temáis. El verso 28 nuevamente dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Y el 31 dice, no temas, porque valen mucho más que los pajarillos. En la NTV creo que dice gorriones. ¿Ah? Pero no temer. Es como esta exigencia, no temer lo que nos pueda pasar. No temerle al hombre. Porque al final, ¿cierto? ¿Qué es lo que a qué nos va a llevar? ¿Mm? ¿Cuál es el propósito de Jesús aquí? Con en este pasaje. El propósito de Jesús es decirle a sus seguidores, a sus discípulos, y decirnos, ¿cierto? Nosotros que somos sus discípulos, deben ser valientes. ¿Cuál es el texto que yo creo que el primer texto que nos aprendemos cuando conocemos a Cristo o en la escuela dominical? Josué 1:9. ¿Ah? No temas ni sé valiente, no temas ni desmayes. Pero ese lleva un 8 también. No es ser valiente por ser valiente. Porque ya hemos visto, ¿cierto? Algunos casos que uno es valiente, pero esa valentía es por lo que uno puede hacer. Pero acá Jesús nos está hablando de ser valiente para predicar su palabra, para ser testigos de él. ¿Valientes para qué? ¿Mm?
como ya lo decíamos, para proclamar lo que hemos oído. ¿Qué es lo que nos dice, por ejemplo, el inicio de la primera carta de Juan? Lo que hemos oído, de esto habla. Juan está hablando, lo que hemos oído, lo que hemos visto, de esto hablamos. ¿Qué es lo que dice uno de los pasajes acá? El versículo 27, digo, lo que les digo en la oscuridad, háblenlo a la luz. Y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. ¿Qué es lo que comúnmente hacemos nosotros? Nos quedamos calladitos. Una vez un hermano salió de vacaciones, llegó a su iglesia contento, le llegó contando al pastor que nadie se había enterado de que él era cristiano. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros eso? Que en el círculo donde estamos, donde nos rodeamos, nadie sabe que somos cristianos. Y eso es triste porque una cosa, Como en un círculo cercano, o sea, el círculo puede ser trabajo, puede ser los vecinos, claro, familias más difíciles. uno se relaciona, Claro. no necesariamente Mm, cercana, sino que se ve constante, pero no cercano. mm. Claro, uno puede incluso. eh, entonces, hablando del temor, ¿cierto? Volviendo acá, ¿a qué temor se refiere Jesús? ¿Ah? Hablar claramente de él, a no tener temor a hablar de él. Claro, ahora cuando nosotros, ¿cierto? Hablamos de Cristo o lo que Cristo nos dice de ser valiente, es no importando si eso nos va a traer problemas. Y no significa eso, o sea, tiene que ver con el evangelizar, ¿cierto? Pero también significa con andar en esa integridad. Por ejemplo, eh, una coima, ¿ah? Algo que está tan en boga, ¿cierto? Decirle a una persona que está mintiendo cuando realmente está mintiendo. O sea, decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Tú estás mintiendo por esto, por esto, por esto. En el contexto que estamos, es ir contra la corriente. Como predicaba el pastor, ¿cierto? Hace 2 domingos atrás, de que, a ver, ahora uno ve cómo los automovilistas llegan y se pasan el rojo. ¿Ah? Yo tengo que confesar que desde que comencé a trabajar en colectivo, ya se me había hecho tan natural que me retaba siempre, y me reta, y todavía cuando voy llegando a un semáforo, lo primero que hace es mirarme a ver si... Porque yo no lo hacía. Y claro, como los otros colegas lo hacían y veía a otros que... Entonces, ¿por qué no lo hacemos si es parte de? Yo me acuerdo una vez, hace tiempo atrás, yo tenía otro trabajo y llego a una estación de servicio y tenía que cargar, póngale usted, eran como 20.000 pesos. Y el bombero de la estación de servicio me dice, pero le hago la boleta por 20, pues y usted le echa 18 y se queda con 2 luquitas para el café, porque era un viaje. Y me sorprendió realmente, no, muy poco, dije, no, mentira. Claro, no, mentira. Fue así como, no, póngale lo que corresponde, ¿no? Porque son cosas tan naturales que se ven ahora. O sea, todos los escándalos
que hemos visto, eh, es por eso, porque ya la gente no tiene temor. Mm. Por eso se puede esperar de la gente Que que no sabemos conoce a Dios. que no conoce al Señor. Por eso, cuanto más cuando lo pensamos o lo hacemos sabiendo, no es lo que Él Claro. espera de nosotros. Claro, la exigencia ahora es no tengan miedo de hablar claramente y abiertamente lo que les he enseñado, dice Jesús, ¿ah? Aún cuando esto llegue a costarle la vida. Claro, ahora cuántas veces nos ha pasado a nosotros que callamos una verdad para supuestamente no ofender al hermano, ¿ah? O no sé, por ejemplo, con estos hermanos que nos visitaron a nosotros, con el hermano Andrés, eh, cuando yo llegué a la iglesia de Ancud había una situación que se llevaba años. En ese tiempo eran fácil unos 3 años de un adulterio y que nadie hacía nada. Todos sabían. Y esta persona predicaba, hacía el estudio, hacía la escuela dominical, pero nadie le decía nada. Y el adulterio era con una persona de la misma iglesia. Y nadie hacía nada. Y yo cuando llego a la iglesia me presentan el caso y de hecho un hermano a mí me como que me enfrenta y me dice, ya, pues pastor, ¿y hasta cuándo vamos a soportar esta situación? Y yo no tenía idea, yo llevaba menos de un mes en la iglesia y yo le dije, a ver, explíqueme lo que está pasando primero. Y ahí recién empezamos a tomar medidas, medidas que ellos mismos sabiendo no las habían tomado. No sé si por no dañar, por miedo, no sé. ¿Ah? Pero así nos pasa muchas veces a nosotros que no, si el hermanito es bueno. Pero a ver, bueno, pero está en adulterio, está en esto. O una vez también me pasó una persona, estábamos haciendo la lista de los elegibles y era una persona de la iglesia que era empresario. Y había un miembro de la iglesia que había trabajado con él. Y me dice, este chico pastor, ¿sabe qué? El hermano tanto no me pagó la imposición. Yo le dije, tráeme tu certificado desde la FP. Y en la comisión que estábamos para hacerlo lo elegible, yo muestro el certificado. Le dije, este hermano no está apto por esto, porque él no pagó la imposición. Igual, media iglesia se me fue encima, porque era el que más aportaba. Pero ¿a cuánto estamos nosotros dispuestos a llegar? ¿Mm? ¿Cuál es el precio o cuál es el límite? O sea, o somos fieles a Cristo o no lo somos. Y claro, uno dice para pasar un mal rato, para, como se dice vulgarmente, echarse el mano encima, mejor lo dejo pasar. Pero estamos ahí yendo contra la verdad también. Mire, en este pasaje Jesús nos da 5 razones, en la siguiente diapo, 5 razones por las cuales debemos tener valor en la causa de la verdad. Esto es de hablar de Cristo y sus enseñanzas claras y abiertamente con valentía. La primera razón, son razones muy sencillas que nos da Cristo en este pasaje. La primera razón es que los maltratarán como lo hicieron con Jesús. O sea, el siervo no es mayor que su amo. El discípulo no es mayor que su maestro.
¿Qué quiere decir esto? Que decir que la valentía fluye de lo que Jesús acaba de decir. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? En otras palabras, y creo que por ahí en alguna parte a mí también me lo dijeron, si a Jesús dijeron que estaba poseído por Satanás, no nos extrañemos que a nosotros nos digan que somos el mismo demonio. ¿De acuerdo? ¿Ah? No, es que tú no tienes amor. Cuando uno dice la verdad, cuando uno expone el pecado, por ejemplo, es que se hace con amor. Claro, no hay decir, mira a esta persona como los fariseos, ¿cierto? Como ese fariseo, gracias Señor porque no soy como este, pero sí tenemos que, si hay algo, tenemos que hacer, tenemos que exponer. El pecado tiene que salir a la luz, la verdad tiene que prevalecer, de una u otra manera. ¿Cómo ayuda esto a hacernos más valientes? El razonamiento de Jesús es el siguiente. Tu maltrato por hablar la verdad no es ninguna experiencia inesperada, casual o fortuita. Al contrario, es la misma manera en que me trataron a mí. Por tanto, es una señal de que me perteneces. Por eso, no tengas miedo de las ofensas que te digan cuando hablas claramente. Esa misma ofensa nos une a ti y a mí. O sea, a mí me ofendieron, dice Jesús. Por lo tanto, no te extrañes que te lo hagan a ti. Yo cuando veía esto me hacía mucho sentido cuando en el libro de Hebreos, ¿cierto? Habla del gran sumo sacerdote, que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, y que Él fue tentado en todo para compadecerse. O sea, Jesús pasó las mismas situaciones que pasamos nosotros. Y uno dice, claro, Jesús fue tentado y Él resistió la tentación, pero Jesús también fue maltratado. Jesús también fue perseguido en su humanidad. En su humanidad, la mamá, ¿cierto? María, casi lo trata de loco. O sea, lo fue a buscar, cuando él estaba predicando, lo va a buscar y casi para que no, para que se quedara callado. ¿Y qué dice él? Mi familia son los, los que el Padre me dio. Mi madre, mis hermanos están acá. Entonces, la primera razón, ¿cierto? Los maltratarán como a mí también me maltrataron. Y por eso tenemos que ser valientes. Porque nada de lo que a nosotros nos pase o nos pueda pasar, Jesús no lo pasó. La segunda razón es que, y que el mismo versículo 26 lo dice, es que no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado. Tarde o temprano, todo sale a la luz. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? No los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto. Ahora, ¿cómo esto nos ayuda a vencer el temor y ser valientes en la causa de la verdad? Nos ayuda al asegurarnos que la verdad que estamos hablando siempre va a triunfar. Al final será reivindicada. Las personas pueden rechazar la verdad ahora, la pueden llamar demoníaca, que es una doctrina de Satanás,
la pueden echar a un lado, pueden dejarla, ¿cierto? Pueden tratar de enterrarla y esconderla del mundo y simular que no existe. Pero Jesús nos dice, anímate en la causa de la verdad, porque al final toda verdad oculta será revelada. Toda realidad será descubierta y los que la dijeron con claridad y sinceridad serán vindicados. Esa es la segunda razón. Todo va a salir a la luz. La tercera, la tercera razón es más fácil que las demás. No temas, porque solo pueden matarte. O sea, no te va a pasar nada más allá que morir. ¿Qué nos dice el versículo 28? No teman a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma. ¿Qué decía el apóstol Pablo ahí en Filipenses? Para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pablo en Filipenses estaba esperando la muerte. No es fácil eso sea, a lo más que aún sabiendo qué es lo que le espera. Pero el mismo temor ese de que entre ladrones a tu casa, de que te pueden matar, definitivamente. Pero si fuéramos conscientes de que en realidad, de ese pasaje, de que en realidad por eso te dicen, no le teman al que los puede matar, teman al que los puede mandar al infierno. Y es muy precioso. Pero sí, yo creo que como instinto natural, el ser humano tiende a recordar su vida. Yo hice no, pero hay cosas, o sea, no significa que uno vaya a ponerse delante de la cámara, o sea, que uno no le va a temer a un ladrón y uno no va a tener temor. Cuando, como me decía antes, cuando tú empiezas a dar más importancia a eso, que a lo que es realmente importante. Estar consciente de que en el fondo, si pierdo la vida, sobre todo si la pierdo por causa del evangelio, claro, es ganancia. Claro, eso no significa, por ejemplo, que yo me vaya, no sé, a Arabia Saudita, a Corea del Norte y en la plaza ponerme a predicar, sabiendo que no lo puedo hacer. O sea, eso ya... Claro, y acá es todo lo contrario. O sea, prediquen la verdad, vivan la verdad. Pero tienen que saber que una de las consecuencias puede ser la muerte. El otro día escuchaba a una persona decir que ellos quieren ser misioneros y que matrimonio joven y que no querían tener hijos porque donde ellos se quieren ir, los hijos van a sufrir. Yo lo escuchaba, no... O sea, yo escuché la conversación, no estaba dentro de la conversación, entonces no quise ser copuchento, no quise entrar en eso, pero yo pensaba y decía, ¿cuánto pensamiento del mundo hay en eso? Porque lo que piensan los matrimonios, las parejas ahora es no tener hijos para, supuestamente, no para que no sufran. Ahora, ¿cuál es el mandato de Dios en el huerto? Fructifica, multipliques. O sea, disfrazamos el pensamiento humano con una buena causa. Y quizá uno también lo piensa, dice, chuta, si yo muero, ¿qué va a ser de mis hijos? Pero mis hijos están cubiertos por Dios. O sea, yo siempre he tenido, no es como salirme del
como una pregunta que voy a hacer, como bien los dirigentes de los misioneros no teneristas, que es algo como que lo tengo y yo digo, si yo hubiese estado en una etapa de mi vida más joven, casada, y yo decido, por ejemplo, no que yo decido, porque pienso que ser misionero es un llamado. Yo puedo tener muchas ganas, pero a lo mejor no sirvo para eso y no es donde Dios me quiere. Esos misioneros que son como bien extremos, porque hay como diferentes tipos de misioneros, por ejemplo, que se van a África, los lugares, el mismo Andrés ahora que anda en esos lugares súper complicados y toda la cosa. Si uno tiene hijos, por ejemplo, yo tuviera una hija, yo no podría ir, porque digo, esta es una decisión que yo estoy tomando, pero me costaría, o sea, me encaja cómo yo puedo llevar a un hijo. Hacer el puesto, dice. Sí, Ponerlo a eso. o sea, yo sé que Dios protege, que es una cosa, pero también vamos a hablar de una decisión que yo sé que voy a ir, por ejemplo, al lugar donde probablemente pasará hambre. Muchas veces los misioneros se van sin nada, o sea, con un apoyo mínimo, o sea, con todo eso a veces sin nada. Y llevar a un hijo. ¿Cómo Bueno. ahí? No sé, yo digo, yo puedo ir, mi marido, es una decisión mía que estamos tomando, que Dios es un llamado que Dios nos hizo, pero llevar a una criatura, o no sé, yo entiendo que tú, ahí me pueden decir todo eso, Dios va a suplir, Dios cuestión, pero yo voy a ir al África donde va a haber caca, donde va a haber moca, donde va a haber esto, donde no va a haber toda la cuestión, no va a haber baño, y yo ahí voy a tener que llevar a mi papá, esa es la realidad, donde voy a ir sin a lo mejor a veces sin recursos, ¿me entendí? Entonces siempre, pero es algo que yo no sé, me pasa que nunca he logrado que alguien me lo conteste de una forma que me pueda. Es que yo creo, razonar. sí, es que eso yo creo que es un trato de Dios con uno. Y ahí uno no puede entrar. O sea, es un trato personal de Dios. Aún tus cabellos, la cuarta razón, aún tus cabellos están todos contados. ¿Ya? ¿Por qué no debo de temer decirle la verdad? Porque mi vida, ¿cierto?, está en las manos de Cristo, de Dios. O sea, al punto de que Dios conoce cada uno de mis cabellos. Eso respuesta podría servir para la... También podría ser... O sea, es tal el cuidado que Dios tiene de nosotros que hasta nuestros cabellos están contados. Esa es la preocupación que Dios tiene de nosotros. Y eso a lo mejor en parte podría también responder a... Eso tampoco es un llamado acredita que no va a pasar nada. O sea, Claro. Claro, es entender que el Señor tiene cuidado y que finalmente lo que va a ocurrir es la voluntad de Él, pero no necesariamente va a ser una... Porque hay muchos casos de misioneros en donde han muerto, como por el ejemplo. Entonces, creo que eso no es igual, es como el tema de la teología de la prosperidad. Dios cuida de ti y por ende todo va a ser posible. Tampoco es no. O sea, por ejemplo, los amigos de Daniel cuando fueron echados al horno, ya se les dice a ellos, ríndanse a las estatuas. Y los amigos de Daniel dicen, no lo haremos, porque Dios nos puede salvar. Pero aunque no lo haga, no nos vamos a rendir, no nos vamos a arrodillar frente a la estatua. O sea, ellos sabían que Dios los podía salvar, sí, pero también sabían que ellos podían morir en el horno. Pero la confianza de ellos estaba en Dios. Y no en el resultado. Claro, indistintamente lo que pase, pero su vida estaba en las manos de Dios. Y la quinta razón, ¿cierto?, que tiene que ver con estos pajarillos, que ninguno cae a tierra si no es la voluntad de Dios. Es lo mismo con nosotros. No nos va a pasar nada
si no es la voluntad de Dios, porque Dios es quien gobierna el mundo. Entonces, la conclusión de todo este estudio es: no tengas temor a la cara de ningún hombre. No tener temor. Ahora, hay algo que Jesús dice que quizás podría en cierta manera ser contradictorio. Ahí en el mismo versículo, en el versículo 34 dice: no crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino guerra. Ahora, esa guerra sabemos que no es andar peleando con todo el mundo, pero saber que la verdad, ¿cierto?, es algo que a nosotros no nos puede traer algún conflicto. Jesús mismo a los mismos fariseos les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué fue lo que qué era lo que alegaban los fariseos en esa época? Que ellos nunca habían sido esclavos, pero en ese momento estaban siendo esclavos, estaban siendo dominados por el Imperio Romano, pero ellos no veían esa realidad. Y Jesús también estaba hablando de que la verdad, ¿cierto?, el Evangelio es lo que a nosotros realmente nos hace libres. Para finalizar, un mandatario muy famoso, Nelson Mandela, decía lo siguiente: no es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo. O sea, una persona que diga yo no le tengo miedo a nada, es mentira. Todos tenemos algún temor. El tema es cómo lo enfrentamos, cómo lo conquistamos. ¿Cómo nosotros podemos conquistar ese temor, ese miedo a hablar la verdad, sabiendo que nuestra vida está en control de Dios? Y que no importa lo que nos pase, pero nada a Dios lo va a tomar por sorpresa, porque Cristo ya lo pasó.